Buen día, mi nombre es Lady Marcela López López. Actualmente soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD del programa de Ingeniería Ambiental. Actualmente estoy en noveno semestre cursando la materia de diseño de plantas y equipos de ingeniería ambiental. En sí vamos a hacer un pequeño énfasis de la unidad 2, tarea 3, realizar actividades del caso práctico. Mis expectativas ante este curso son aplicarlas en mi vida diaria y actualmente en mi entorno laboral. Gracias a este curso he adquirido mayor aprendizaje que fortalece mi carrera como ingeniera ambiental. Bueno, en este caso identificaremos el efluente de aguas residuales a tratar. En sí, escogí el efluente de vertimientos de aguas residuales domésticas e industriales en el río Fucha del municipio de Bogotá, Cundinamarca. En la siguiente tabla vamos a hablar un poco de los datos, la localización del vertimiento a tratar de aguas domésticas e industriales en este río. Bueno, en sí la actividad económica son vertimientos de aguas residuales domésticos e industriales. Su ubicación geográfica, en sí el río Fucha nace en el páramo de Cruz Verde y desemboca en el río Bogotá. El río Fucha se encuentra ubicado en la región de Cundinamarca y tiene un área de 12.991 hectáreas urbanas y 4.545 rurales, correspondiente a los cerros de la ciudad, y tiene como el nacimiento la reserva forestal El Delirio en el páramo de Cruz Verde. En sí este río atraviesa las localidades de San Cristóbal, Antonio Nariño, Santa Fe, La Candelaria, Los Martires, Rafael Uribe, Teusaquillo, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón. En la siguiente tabla vamos a explicar los detalles del efluente del río Fucha a tratar, donde vamos a tener en cuenta los datos. En este caso, la demanda biológica de oxígeno en el río Fucha es de 36 miligramos sobre metro cúbico. La demanda química de oxígeno es 125 miligramos sobre metro cúbico. Las principales sustancias contaminantes que existen en este río es materia orgánica como residuos de alimentos, excrementos, coliformes fecales, proteínas, carbohidratos, metales pesados como cadmio, cobre, níquel, manganeso, bario y plomo, nutrientes como nitratos y fosfatos, sólidos en sí, sólidos disueltos, sólidos sedimentales y sólidos suspendidos totales. Vamos a hablar también de las características físico-químicas que se encuentran, como los vertimientos de aguas domésticas, grasas, aceites, el pH, la turbiedad, la acidez, la alcalinidad, la temperatura, metales pesados, coliformes totales y coliformes fecales que existen en este efluente de aguas residuales. Vamos a hablar un poco sobre el caudal medio. En sí está a 9 metros cúbicos sobre el caudal, y bueno, algunas fotografías del efluente donde empieza la contaminación de aguas domésticas desde las casas y pues también de las industrias. Todos estos efluentes de contaminación van directamente al río. Bueno, en la siguiente tabla vamos a hablar y a indagar en las opciones de tratamiento del efluente de aguas residuales. En sí existen dos opciones y vamos a escoger la más viable. Para la primera opción de este tratamiento del efluente podemos encontrar para aplicarlo en sí al río Fucha y su contaminación. La primera es los activados y la segunda humedales artificiales de flujo subsuperficiales vertical. En sí, estas dos opciones son de aspecto biológico, como se evidencia. En la primera opción de los dos activados, si se presenta una biodigestión, si se presenta y es aerobia, y para la segunda opción se presenta aerobia y anaerobia. Bueno, para la eficiencia de remoción de demanda biológica de oxígeno, la remoción que se encuentra es entre el 90 y 95% muy eficaz en los activados, y en la opción 2, humedales superficiales de flujo subsuperficial vertical, entre el 80 y 95%. En la eficiencia de remoción de demanda química de oxígeno se encuentra entre el 85 y 90% en los activados,
Y en humedales artificiales de flujo subsuperficial vertical, un 85% de remoción. También hablaríamos de la remoción de sustancias contaminantes particulares. Para la primera opción de los activados, la remoción que se puede obtener con base a este tratamiento son grasas, aceites, metales pesados, coliformes fecales, nutrientes y sólidos. Para los activados y para humedales artificiales de flujo subsuperficial vertical, la remoción que se existe es en sí sólidos, suspendidos totales, sólidos sedimentales y disueltos, materia orgánica biodegradable, metales pesados y nutrientes. La opción más viable que vamos a utilizar para el siguiente esquema, que nos sirve como una opción de tratamiento viable, es en sí la activación de lodos activados. Bueno, en este esquema daremos como un ejemplo una descripción de la opción escogida, que en sí son lodos activados, y vamos a presentar la vista en planta. Principalmente las partes de la unidad empiezan sobre la entrada de agua, como se ve aquí. Segundo, el equipo de bombeo y trituración. De bombeo y trituración va la detección de niveles y después va al contador totalizador. Esto hace que pase por tres cámaras. La primera es una cámara de dirección, como se evidencia, cámara de aireación, cámara de decantación y la cámara de descarga y desinfección. Decantación y descarga y desinfección. Después pasa por un difusor de aire. Este difusor de aire va al fango decantador. Bueno, el difusor de aire va al fango decantador. Después pasa al retorno de lodos, que es este, y después pasa a la válvula manual. Lo que da a pasar por el baffle y el main float. Bueno, después del baffle y del main float sigue por el filtro biológico, y ese filtro biológico pasa por el circuito de ozono. Después pasa la descarga de agua depurada. Después la válvula solenoide y por último la cabina de control, como se evidencia, y ya directamente pues la cabina de control. Bueno, esta es la vista en planta. Ahora vamos a explicar el corte transversal de lo que hace esta activación de lodos. En sí empieza por las aguas depuradas en la reja mecánica. De esto da como en sí unos sólidos gruesos que pasan al deserenador y los convierten en arena. Eso va para el separador de aceite, para la zona de separador de aceite. Después lo convierte en aceites y se va para la zona donde van los fangos y el aireador. Esto lo convierte en aire. Después pasa de nuevo a los fangos, por el decantador de láminas, y eso genera como un floculante en el floculador, generando, o sea, las partículas directamente de los fangos, generando una flotación, y después esto se genera una cloración y ya queda el agua tratada. Bibliografías. Bueno, estas bibliografías nos sirven para tratar el estudio hídrico y el efluente que tratamos sobre el río Fucha, también para tener el diseño y construcción de la planta, y pues en sí la opción más viable que nosotros podemos utilizar en este sistema hídrico. Muchas gracias por su atención.